Estamos en 1833 en París. Mientras Frédéric Chopin termina de componer este bolero que estamos escuchando, 4 uruguayos, 3 hombres y una mujer embarazada, están detenidos en la ciudad tras un exilio forzado, seguramente el primer exilio forzado en la historia del joven país sudamericano. Y tal vez en un intento de resistir las durísimas condiciones a las que están sometidos, el más joven, Laureano, dibuja un juego de naipes, unas cartas que tienen un diseño único y son un ejemplo de resiliencia, esa capacidad que algunos tienen para superar la adversidad. Ese juego de cartas, además de reflejar el carácter de Laureano, también es una ventana a su historia personal y a sus orígenes. Desgraciadamente, el juego de cartas original no ha sobrevivido hasta nuestros días, pero sí ha sobrevivido su diseño. Fue rescatado del olvido por un académico francés y, por suerte, hoy podemos ver los dibujos de Laureano tras una simple búsqueda en Internet. Hoy vamos a hablar de Laureano Tacuabé y sus 3 compañeros presos en París, 4 uruguayos a los que años más tarde se los conocería como los últimos charrúas. Soy Martín Aro y esto es Guardianes de la Memoria, el podcast que te cuenta las historias que viven en los objetos. Los 4 uruguayos que están presos en París en 1833 pertenecen a la etnia charrúa y son Baimaca Pirú, un prominente cacique de 54 años, Micaela Guyunusa, de 25, embarazada, Senaqué, un curandero de 52 años y fiel amigo de Baimaca, y Laureano Tacuabé, un joven domador de caballos de 24 años. Para intentar reconstruir la odisea de estos 4 charrúas, contacté con uno de los mayores expertos en la historia de estos indígenas uruguayos. Me llamo Darío Arce Asenjo, soy uruguayo y me ha tocado vivir junto con mi familia unos 30 años aproximadamente en Francia, en particular en la ciudad de Lyon. Hice todos mis estudios en Francia, me interesé por la sociología y después la antropología. Y Darío, ¿nos podías explicar quiénes eran los charrúas? Sí, cuando llegaron los europeos, ¿no? Españoles y portugueses en el siglo XVI, al principio del siglo XVI, al Río de la Plata, estas tierras ya estaban habitadas por una cantidad de grupos. De hecho, hay presencia humana de hace 10.000 años en la zona. Entonces podemos imaginar que hubieron gran cantidad de etnias, y dentro de ellas lo que tenemos como información, que es muy escasa, y esto es un punto importante, digamos, de subrayar la escasez de documentos que tenemos, se dividían, digamos, en 2 grandes tipos por lo menos en las descripciones, que serían atribuidos después a todo lo que sería una gran etnia guaraní, y por otro lado todo lo que serían los llamados cazadores-recolectores por la antropología más clásica, digamos, entre las cuales estaban los charrúas, los guenoas, los yaros, boanes y otra cantidad de nombres que después se van un poco a sintetizar dentro de un concepto llamado la macroetnia charrúa. ¿Y qué pasó con los charrúas? Hubieron varios fenómenos, ¿no? Para empezar, existe aquel mito, por lo menos yo lo considero como tal, de lo que fue el episodio caníbal con Solís, cuando llega Juan Díaz de Solís al Río de la Plata. Lo que se va a transmitir después como historia es que fue devorado por indígenas, sin precisar en ese momento el nombre, pero se va a asociar, digamos, el canibalismo a esos indígenas, y por lo tanto habrá todo un periodo en el cual el indio es descrito como el salvaje, ¿no? Después de eso vamos a pasar a otro periodo en el cual el indio es combatido, y sobre todo por un tema de poder, es decir, que lo que hace falta para la corona es el lograr el control sobre las tierras. Y el verdadero paso, digamos, definitivo que dará lugar, digamos, no solamente al nacimiento del Uruguay como nación, pero también a la pérdida total de poder por parte de los pueblos autóctonos, va a ser la independencia. Eso es algo que lo encontramos en muchos países de Latinoamérica, en los cuales después se va a construir una leyenda negra sobre el español, pero en realidad fueron los criollos, fueron quienes independizaron los estados, que generalmente dieron el toque final, digamos, a un proceso en ciertos casos, de etnocidio. En el Uruguay, la etapa final quizás de este proceso va a ser la matanza de Salsipuedes en 1831, en la cual el primer gobierno uruguayo de Fructuoso Rivera, va a planificar una encerrona, una trampa, invitando a los indígenas que todavía estaban por el territorio, digamos, esparcidos por el territorio, concentrándolos en un lugar del cual ellos no podían salir y atacándolos
lo cual significaría en ese momento, bajo el término pacificación, el control total del territorio nacional. ¿Pero los charrúas no eran aliados de los criollos en la lucha por la independencia? Exactamente, ellos fueron aliados. Hay que ver que, bueno, estos grupos se van a aliar a lo largo, digamos, de los procesos de conquista, a veces con los portugueses, a veces con los misioneros, a veces con los españoles y a veces con los mismos ejércitos independentistas. Entonces nos habíamos quedado en 1831 en un país que prácticamente se acababa de independizar y cuyo primer presidente constitucional decide acometer una especie de solución final para deshacerse de los indios. Entonces, Darío, ¿qué fue lo que pasó con los charrúas en ese lugar del Uruguay llamado Salsipuedes? Lo que se hizo fue convocarlos a todos ahí, en 1831, para prometerles tierras que les serían dadas por el mismo gobierno uruguayo, y con ese pretexto se invitó también a las familias. Y lo que va a suceder ahí es que, bueno, va a haber una matanza que hasta el día de hoy no sabemos cuántas personas fallecieron. Las cifras pueden ir de 40, que sería el mínimo, a más de 300. Sí, después se va a dar una caravana, de cierta manera, en la cual se van a distribuir niños, niñas y mujeres. Esto no representa realmente el final desde un punto de vista demográfico de los charrúas, puesto que han sobrevivido todas esas mujeres y niños, y que también varios fueron hechos prisioneros. Y efectivamente no todos tampoco estuvieron presentes en ese lugar, pero sí constituye, digamos, el final de una resistencia militar y política al gobierno criollo por parte de grupos autóctonos. ¿Y cómo es que los llamados últimos charrúas llegan a Francia? El grupo de 4 que sería llevado a Francia lo sería por François de Querouaille, militar, nacido en Lyon, que había perdido su rango de oficial debido a cambios políticos en Francia, en el cual se pasó de un régimen a otro, y que volvió a Francia en 1833, junto con estos indios, no sin antes escribirle una carta al rey, Luis Philippe, pidiendo audiencia para presentarle estos indios y poder presentarlos también a las academias de ciencias. Él va a escribir primero, antes de escribirle al mismo rey, ¿no? Le va a escribir al gobierno uruguayo pidiendo indios para poder llevarlos. Y la respuesta de la Jefatura de Policía de Montevideo dice textualmente que considerando cuán perjudiciales son al país los indios charrúas por sus malos hábitos e inaplicación al trabajo, juzga que sería un beneficio permitir a don Francisco de Curiel que lleve a Francia el número que desee. Finalmente, se le autoriza a de Curiel a llevar a 4 indios que son Baimaca Pirú, un cacique que había combatido al lado de Artigas. Artigas es considerado en Uruguay como el padre de la patria y su máximo prócer. En 1833, Artigas tenía casi 70 años y llevaba varios años retirado en el Paraguay. Tacuabé, que fue capturado en otro lugar, Baimaca sí fue capturado en Salsipuedes. Tacuabé, Laureano Tacuabé Martínez, que era más joven, se describe en los documentos como domador de caballos, pero que era un muchacho más joven y que hablaba también guaraní, que hablaba portugués, español. Y después también María Micaela Guyunusa, nacida en el departamento de Paysandú, que también fue aparentemente capturada en Salsipuedes. Y por último, Senaque, que era un compañero fiel de Baimaca Pirú, y un curandero, lo que llamaríamos un curandero. Bueno, ellos 4, digamos, van a salir del puerto de Montevideo con dirección al puerto de Saint-Malo, en Francia, para llegar en el mes de mayo. Y bueno, al llegar a Saint-Malo, de Saint-Malo van rápidamente a ir a París, y ahí, bueno, François de Querouaille va a hacer lo posible para que sean recibidos por las academias y sean descritos por las academias. Lo cual va a lograr, pero paralelamente también va a poner un precio para que ellos sean vistos por el público. Como si fueran animales en un zoológico, la gente pagaba 5 francos para poder ver a los 4 pobres prisioneros. Micaela embarazada de unos 5 meses, Senaque con una herida importante de guerra, Baimaca intentando mantener su dignidad de jefe guerrero. Todos están mal alimentados y confusos. Habían logrado sobrevivir a un duro viaje transatlántico para ser prisioneros en una tierra en la que no entendían el idioma y donde eran sometidos a las miradas de los curiosos y a todo tipo de experimentos por parte de los académicos de turno. Eran examinados con lupas, medidos, se les hicieron moldes de sus cabezas y eran sometidos a todo tipo de estímulos para documentar sus reacciones. Y es en esas circunstancias que Laureano Tacuabé dibuja su juego de naipes.
un juego de cartas españolas con diseños geométricos inspirados en los dibujos que los charrúas pintaban en el interior de sus abrigos. Un juego de cartas que, como dice Darío, es un objeto lúdico, es un objeto que muestra cómo una persona hace convivir dos culturas, al menos dos culturas, ¿no? Porque es, a su vez la estética indígena es a su vez ese juego de cartas español y esa necesidad de jugar. Y jugar yo creo que es algo importante a la hora de sobrevivir y es algo importante dentro de la cultura. ¿y qué pasó con los 4 charrúas a partir de ese momento? Bueno, rápidamente no se van a adaptar, obviamente, por cuestiones de comida, de higiene, y evidentemente porque ellos están presos, lejos de su tierra. Baimaca Pirú va a expresar varias veces que su mayor anhelo es volver al Uruguay y matar a Rivera, al que llama traidor, evidentemente. Rivera era el presidente del Uruguay, el que les tendió la trampa en Salsipuedes. Y entonces, apenas 2 meses después de llegar a Francia, muere Senaqué, el curandero que viajó desde Uruguay con una herida de sable en el estómago. Un interno que estaba en el hospital al que lo llevaron escribió que, más que la herida, lo que lo mató fue la desesperación, el aburrimiento y sobre todo la nostalgia por su tierra. Y poco tiempo después es Baimaca Pirú, quien va a fallecer ya también, ¿no? Estamos hablando de ese septiembre de 1833. Y van a quedar Tacuabé y Micaela Guyunusa. Micaela Guyunusa tuvo el 20 de septiembre a una niña en París, cuyo parto también ha sido relatado. Esa niña no se conocía el nombre, lo terminé encontrando en Lyon, yo el nombre en el 2007 exactamente, pero bueno, lo que va a pasar después es que durante todo un periodo, es decir, desde ese mes de septiembre de 1833 hasta el mes de mayo de 1834, no tenemos ningún dato ni sabemos lo que pasó con ellos. Sí los volvemos a encontrar en 1834, en ese mes de mayo, en la ciudad de Lyon. ¿Y cómo reaccionó la sociedad parisina ante la exhibición pública de estas 4 personas? La sociedad en ese momento estaba dividida, es decir, que si bien existía una curiosidad y se entendía que la ciencia debía estudiarlos y por lo tanto exhibirlos de cierta manera, hubo gran parte de la población que desde el principio manifestó que ese trato era cruel, totalmente inhumano y totalmente injusto. Y rápidamente, de hecho, se les va a acusar a Descurel y se va a mandar a la policía, que por eso seguramente es que van a desaparecer cuando viene a morir Baimaca Pirú en París. Y por eso de alguna manera se escapan a Lyon, ¿no? Exactamente, no sabemos cómo fue ese proceso. Se da la coincidencia de que el mismo François Descurel era lyonés, pero él no aparece vinculado a ellos después en Lyon. En Lyon aparecen ellos dos únicamente, alojados en una pensión que se llamaba la Pension Paré, en el centro de Lyon, y el documento en el que aparecen alojados ahí dista tan solo de pocos días de lo que sería la ida de Micaela Guyunusa al hospital de Hotel donde moriría en julio de 1834. Ahí la muerte de Micaela Guyunusa, digamos, cierra lo que sabemos, o por lo menos lo que sabíamos, hasta que pude también encontrar después que falleció su hija, la niña, pocos meses más tarde, también en 1834, también en la ciudad de Lyon, y que ahí estaba presente en ese documento de acta de difunción de la niñita, que se llamaba Carolina Tacuabé, aparece todavía Laurent Tacuabé, o sea, Laureano Tacuabé, y ahí designado en ese documento como empleado doméstico en esa casa, en la Rue Mercière, en Lyon. Ese es el último documento que tenemos sobre ellos, es decir, que Tacuabé a partir de ahí se le pierde el rastro, completamente, y que él hubiera sido el último superviviente del cual no sabemos de lo que fue con su vida después. Ya se sabía que en París Tacuabé había asistido a Micaela en el parto, y este último documento que encontró Darío nos muestra también que Tacuabé, con menos de 25 años, y a pesar de no ser el padre biológico de la niña, se habría quedado con la bebé tras la muerte de su madre. A partir de ese momento no sabemos qué pasó con Tacuabé. No es de sorprenderse que haya sobrevivido Tacuabé, que haya sido por lo menos el último en sobrevivir, por al menos dos motivos. Uno, obviamente, la cuestión de la edad, pero segundo, el tema de la flexibilidad cultural. Él ya era un mestizo realmente, es un hombre que hablaba varios idiomas, un hombre que en los relatos que existen por parte de los diarios acostumbraba a bromear con el público, burlarse del público. Además, sabía mucho de caballos, tocaba música. Está documentado que, estando en París, construyó un arco musical, un palo arqueado que mantenía tensada una cuerda y que Tacuabé hacía sonar poniendo un extremo del arco en su boca como una caja de resonancia.
Y además, como lo demuestra el juego de cartas, está claro que también sabía dibujar. Y como dice Darío, seguramente eso le llevó a adaptarse de cierta forma con menos dificultad al ambiente en el que se encontraba. por lo que no sería raro que hubiera vivido muchos años e incluso que haya tenido descendencia en Europa. Mientras tanto, en Uruguay poco a poco van pasando los años y la población indígena se convierte literalmente en historia. En el libro del Centenario del Uruguay, publicado en 1925, dice textualmente que el Uruguay es la única nación de América que puede hacer la afirmación categórica de que dentro de sus límites territoriales no contiene un solo núcleo que recuerde su población aborigen. Y sigue diciendo, los últimos charrúas desaparecieron como tribu sin dejar vestigios perdurables en el rincón de Yacaré Cururú, en el año 1832, o sea, en Salsipuedes, y termina, desde aquel lejano entonces, casi una centuria, quedó la tierra uruguaya en posesión absoluta de la raza europea y sus descendientes. Unos años más tarde, el profesor Paul Rivet, en un artículo de la revista de la Sociedad de Amigos de la Arqueología, se refiere a los 4 exiliados en París como los últimos charrúas, un título con el que se los identificaría a partir de ese momento. La idea de que el Uruguay es un país sin población indígena sigue más o menos intacta hasta que un día en la década de los 80, un famoso pediatra uruguayo se pone en contacto con una joven antropóloga. Mi nombre es Mónica Sanz, soy antropóloga, pero me he dedicado a la genética. Y bueno, mi primer estudio fue en 1986, yo acababa de entrar como docente a la universidad, sigo siendo todavía docente en la universidad, y un pediatra muy conocido acá, Mañé Garzón, me dijo un día que veía muchos niños que les llamaba la atención que tenían una mancha, se llama mancha mongólica, que investigando un poco es una mancha que es prácticamente el 100% de los asiáticos del este la tienen, por lo tanto también lo tienen los indígenas americanos, pero que en África también entre 60 y 80% lo tienen y que en Europa es muy raro. Aclaro que es una manchita que después se va con la edad en general. Y bueno, me llamó la atención, me convenció para hacer una primera investigación. Y el resultado de esa investigación dio que había 4 veces más niños con la mancha que lo que sería esperable si la población fuera descendiente de europeos. Se hicieron más estudios y todos daban un porcentaje mucho más alto de lo esperado. Pues bueno, evidentemente era algo que sí estaba instalado en la población uruguaya, no era ya que vinieran de otros lados. Y ahí, bueno, empecé justamente poco después de eso, fue mi máster en genética y tomando otros marcadores, ahí sí más genéticos, más fáciles de interpretar, marcadores sanguíneos, para ver si lográbamos separar lo que era indígena de africano. Y luego de años de estudios, hoy se puede afirmar que realmente el aporte indígena es muy alto y en promedio es 1/3 de la población de Uruguay tiene un ancestro materno, que puede ser bisabuela, tatarabuela, no digo cuán cercano, un ancestro materno indígena. Y la otra cosa que surge, que por qué es tan alto cuando es materno y cuando se hacen estudios paternos prácticamente da menos de un 1%. Entonces, evidentemente lo que son las uniones que se dan en Latinoamérica son mujeres indígenas con hombres europeos. Y eso es porque en el campo las mujeres europeas no iban, se quedaban en la capital. Y en el resto lo que había eran mujeres indígenas que evidentemente se mezclaban, se casaban o se cruzaban con europeos o descendientes de europeos, que eran los que tenían campos, ¿verdad? Y esas uniones se ve que se dieron durante un periodo muy largo para poder explicar que hoy es tan alto el porcentaje. Cuando hacemos a nivel general de herencia biparental, es como que todos los uruguayos tuviéramos en promedio un bisabuelo indígena. Las cifras dan entre 10 a 14%. Obviamente hay mucha gente que no tiene nada indígena, por lo tanto tiene que haber otro montón de gente que tiene mucho más que un bisabuelo promedio, ¿verdad? Entonces son valores muy altos que contradicen totalmente la historia de haber aniquilado. Lo que sí fue un etnocidio, ¿verdad? Y eso, Mónica, iba en contra de la idea de Uruguay como país sin indios, ¿verdad? Absolutamente. Y entonces, a partir de esos nuevos datos que fueron apareciendo, poco a poco van surgiendo distintas asociaciones de personas que se identifican como charrúas o descendientes de charrúas. Cuando yo empecé a trabajar en la década del 80, los charrúas no existían, tampoco existían los indios. Yo, de hecho, cuando los primeros artículos que escribí, todos dicen, Uruguay es el único país de Latinoamérica que no tiene indios. Y eso lo dije durante 15 años. Pero claro, entonces después vino la idea, poco después de que yo publiqué ese trabajo que te comentaba hoy de Mancha Mongólica, fue publicado en el 86,
Por ejemplo, se fundan a fines de la década del 80 ADENCH, que es Asociación de Descendientes Indígenas Charrúas, y poco después se funda India, que era una asociación integradora de descendientes de indígenas. Todo eso es de fines de prácticamente sobre los años 90, ¿verdad? Y ahí recién empieza a hablarse de descendientes de indígenas. Y es así que las presiones de estos grupos logra que en 2002 los restos del cacique Baimaca Pirú, que estaban en el Museo del Hombre de París, sean finalmente repatriados al Uruguay y depositados en una urna en el Panteón Nacional, junto a reconocidas personalidades de la historia del país. Paradójicamente, en ese mismo cementerio está enterrado también Bernabé Rivera, el brazo ejecutor de la matanza de Salsipuedes. Entonces, hoy sabemos que los charrúas no fueron completamente exterminados, y como demuestran los estudios recientes, Uruguay es en realidad un país de mestizos. Un mestizaje que vemos a todo nivel, lo vamos a buscar en lo biológico, y lo encontramos, pero lo vamos a buscar en lo cultural y también está. Entonces, todo eso y muchas cosas más a nivel imaginario, a nivel de la forma en la que hablamos, son también una consecuencia de esa relación con el indio. Entonces, yo voy más hacia eso, que creo que es algo que realmente se hereda, porque se hereda de la relación y no de una cultura que habría totalmente desaparecido. Y eso forma parte, digamos, de un mestizaje que es un mestizaje particular en América Latina. Finalmente, en 2009, el Parlamento uruguayo acordó que cada 11 de abril, el mismo día de la matanza de Salsipuedes, se celebre el Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. Y hoy en Salsipuedes hay un monumento, un memorial en homenaje a la nación charrúa. Ese monumento, creado por el artista Juan Carlos Walde, es una estructura de hierro donde se funden las figuras de dos de las cartas de Tacuabé, el 8 y el 9 de bastos, que representan a una mujer y a un hombre. Estas dos figuras entrecruzadas además recuerdan a un reloj de arena, un reloj que, como dijo el propio escultor, es un testimonio de que el tiempo revaloriza lo injustamente desvalorizado. Y con esto hemos llegado al final del episodio, espero que te haya gustado. En nuestro Twitter, @gdelamemoria, podrás ver imágenes de las cartas de Tacuabé y de otros objetos relacionados con los charrúas. Finalmente, quiero agradecer a Darío Arce y a Mónica Sanz por su colaboración en este episodio. Como siempre, si conoces alguna historia interesante que esté anclada en un objeto, en nuestra página web, guardianesdelamemoria.com, encontrarás todas las vías para comunicarte con nosotros. Gracias por estar ahí y no olvides suscribirte a este podcast en guardianesdelamemoria.com o en tu plataforma preferida de podcast. Soy Martín Aro y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Guardianes de la Memoria, el podcast que te cuenta las historias que viven en los objetos.